Gracias por continuar con nosotros en este espacio Foro Más Latino. El día de hoy estamos hablando sobre los braceros, aquellos ex trabajadores agrícolas quienes llegaron a este país desde 1942, a este programa que fue establecido entre aquellos gobiernos del presidente Franklin Roosevelt y también el presidente Ávila Camacho. Así es que ahora le vamos a dar la oportunidad para que el señor Ignacio Serna, originario de Zacatecas, nos hable acerca de esa experiencia que usted vivió en aquellos tiempos. Don Ignacio, bienvenido, háblenos acerca de su experiencia. Pues mi experiencia fue trabajar en distintos trabajos. Y digo, había buenas y malas. Esa es la cosa. ¿En qué trabajó usted? ¿En qué cultivo recuerda que hizo? El desaje de lechuga, empaque y todo eso. De algodón, pescado y desajarlo también. ¿Cuánto ganaba usted la hora? Miren, no me recuerdo a cómo nos pagaban muy barato nos pagaban. Aún así, digo, pues, uno con el ambiente de querer pasar aquel tiempo y contratados, me volví a recontratar. Aquí está José Ponce que no me miente, que ¿En qué estados nos echaron para afuera y nos regresaron. ¿En qué estados estuvo? Estuve en el estado de Colorado, en Texas, en Nuevo México. Para acá, para California, no. ¿Fue usted víctima de atropello? ¿Sentía que estaban aprovechándose de usted? Había Por ejemplo, háblenos de algún atropello que se cometió contra usted o sus compañeros. Nos echaban a hablar así, digo, mal por... ¿Qué les decían? Pues que no nos decían. ¿No? Bueno, dígame, ¿qué les decían? Pues algunos queríamos... Porque don José no se dejaba. No ¿Usted se dejaba? Pues realmente sí. ¿Qué les decían? Porque no los podían deportar, ¿no? Pues los amenazaban. Nos amenazaban, sí. Sí, había rancheros mala cabeza. Entonces, pues se apaciguaba uno. ¿Y usted por qué llegó a este país? ¿Por qué se vino para acá usted? Pues, una loquera mía. ¿No tenía necesidad en México? No, sí tenía. Pero el ambiente de que vamos a Estados Unidos y vamos a Estados Unidos, ya después nomás había veces que me recontrataba aquí luego. ¿Y su familia la dejó sola? Pues no sola, digamos, de vez en cuando iba, pero así. Iba y venía. ¿Y usted considera que le fue bien? Bueno, pues por una parte sí me ayudaba poquito, digo, no era mucho lo que ganaba, pero más que allá. Sí. Bueno, vamos a regresar con... Sí, dígame, señor don José, sí, ¿cómo no? Aquí está este hombre que no... ¿Te acuerdas? Yo retaba a los mayordomos a fregadazos. ¿Pero por qué era tan bravo usted? Así ha sido. ¿Así ha sido? Así ha sido. Nomás conmigo no peleó porque yo no quería pelear. Él se da cuenta. ¿Lo revisaron? Que no retaba a los mayordomos, a gabachos y quien fueran mexicanos, no le hace, yo los retaba. Y aquí, ¿cómo conoce a la señora Rosa Marta Zárate? Bueno, como la conozco, que yo pienso que es igual que yo. Ella defiende una lucha y es enérgica. Una persona que mi respeto para ella. Es firme. Su padre también, su papá también fue bracero. No, mi papá no fue bracero. Mi papá fue un luchador social en el movimiento ferrocarrilero con el señor Vallejo, que en aquellos momentos... ¿Me está hablando de México? Estoy hablando de México. Y también mi papá fue pequeño agricultor en Ameca, Jalisco, y organizó huelgas y marchas en contra del dueño del ingenio de azúcar en Ameca, Jalisco. Entonces, yo tuve la experiencia de marchar con mi papá en huelgas y marchas que él organizaba. Pero él me cuenta que entregó más de 1,500 cartas a los señores, a los rancheros, se iba con sus trabajadores y les entregaba las cartas. La mayoría de los que tenían cartas para contratar braceros se los vendían en 700, 1,000 o 2,000 pesos. Mi papá siempre las regaló y la gente lo quiere mucho porque él fue un luchador social muy honesto. Entonces yo ya traigo eso de los braceros, de ayudarlos como mi padre lo hizo.
Permítame, don José, permítame, porque no se me vaya a enojar, porque no le doy la palabra, porque ya me dijo que es bravo usted, hombre. Okay. Señora Rosa Marta, de las experiencias que le han dicho los braceros, porque usted pues conoce muchos braceros, está en diferentes partes de los Estados Unidos, ¿recuerda alguna que le haya conmovido? ¿Algún atropello, alguna injusticia contra alguno de ellos? Mire, yo he viajado por muchos estados en México, casi la mayoría de los estados donde hemos estado apoyando la organización de braceros, porque no soy yo la única que anda en esto, en cada estado hay un grupo de gente y coordinamos todo el trabajo. Uno de los relatos que me contó uno de ellos es que tenían tanta hambre, duraban hasta de 3 a 6 meses en pleno desierto, esperando cruzar. Había coyotes, desde la Cámara de Diputados había unos cuantos diputados que organizaban un coyotaje para meter braceros primero, cobrándoles muchas mordidas. Entonces los que iban llegando en el tren, que eran 30,000, 40,000 en aquel desierto, muchos murieron de hambre. Otros se mantenían buscando cáscaras de plátano, de sandía, de hierbas de ahí del desierto. Entonces, para mí eso se me hace una violación muy grande a los derechos humanos, porque me dice una religiosa que cuando ella era de 13 años, era asistente de enfermero en una cliniquita que tenían por ahí, y que les llegaban de 3, 5, 6, 2, 1 diarios infectados de tétano. Cuando les hacían la autopsia, les encontraban ahí cartón en el estómago, tierra, arena, hierbas, todo eso que comían. Entonces me contó un señor que estaba uno de sus compañeros y le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a morir. Y si me muero, yo te voy a pedir que regreses a la casa y le lleves a mi hija estos documentos, mi mica, todo. No, dice, vámonos, no te vas a morir. Dice, yo ya no puedo caminar. Se levanta, le digo, lo agarró de la mano, vamos a ver si conseguimos algo de comer. Lo levantó de la mano, como resorte se paró el señor. Cuando lo solté, dijo, cayó muerto. Entonces, para mí, esas dimensiones del caso de los braceros, aquí unos de ellos pues les fue bien, pero hablan de su experiencia, no de la experiencia en general. Los que se devolvían por las vías del tren a pie llorando, cuando Cantinflas se dio cuenta de lo que estaba pasando, dicen que contrataba un tren para que fuera a recoger los que tenían ahí meses esperando cruzar. ¿En qué estado serían? En Empalme, Sonora. Empalme. Ajá. Entonces, esa situación de lo que sucedió antes, lo llevamos el caso al Tribunal Permanente de los Pueblos en Movimiento en Guadalajara, con 500 braceros como testigos, y fue calificado como crimen de lesa humanidad. Muchos se perdieron, muchos accidentados, muchos, como le digo, muertos de hambre. Imagínense. Ya nos queda la pregunta, ¿dónde estaban los gobiernos? ¿Dónde estaban las organizaciones? ¿Dónde estaban los gobiernos? Y dónde es que sigue surgiendo la pregunta. Vamos a hacer una pausa, señora Rosa Marta Zárate. Al regresar, además de ser líder, además de encauzar todas estas situaciones sociales, la señora Rosa Marta Zárate también es compositora y es cantante. Así es que vamos a conocer ese lado artístico de la señora Rosa Marta Zárate. Gracias. Ustedes también cantan, ¿verdad? También le tuvieron que haber entrado a la cantada. Al regresar también los vamos a hacer que cante. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos a este espacio Foro Más Latino.